y vamos a revisar qué hay de nuevo. Este tema me pareció chévere, se lo propuse al doctor Camilo y la verdad con la intención de aprender un poquito más, porque la tecnología va a una velocidad a veces un poco más rápida que nosotros. Vamos a ver si podemos actualizar acá. Listo. No tengo ningún conflicto de interés. Esta fue una imagen que se movió en los chats hace unos días. Vamos a leerlo. Acude porque el reloj inteligente suele marcarle una frecuencia entre 60 y 72 y ahora le marca 0. Lo ha reiniciado 2 veces y sigue marcando 0. El paciente se encuentra bien, no presenta clínica, no disnea, examen físico normal. Y pues es un motivo de consulta real de un paciente que le preocupa que esté en 0, claramente no está en paro cardíaco, pero el uso erróneo de las tecnologías nos puede llevar a confundir tanto al médico como al paciente o peor aún a los familiares. Sin embargo, podemos tener un uso correcto de las tecnologías y es, por ejemplo, una alerta de fibrilación auricular en un paciente que tenga una probabilidad clínica alta, en donde utilizar adecuadamente esta información puede modificar la conducta y el tratamiento. Entonces tenemos que saber cómo manejar esta información. Y hay varios términos que están súper de moda, como la inteligencia artificial, el machine learning y el deep learning. Y cambian un poquito. Digamos, para decirlo a grosso modo, estos dos forman parte de algo más grande que es inteligencia artificial y que realmente está presente en muchas de las herramientas que utilizamos hoy en día en nuestros teléfonos, en nuestros computadores, la inteligencia artificial. Fíjense que en el paso del tiempo esto viene desde mucho tiempo atrás, incluso antes del uso masivo de los ordenadores. Y es importante decir que el autoaprendizaje de estos sistemas o máquinas aparece en el machine learning. Sin embargo, la utilización de redes neuronales en tecnología que simulan cómo aprende el cerebro es lo que ha modificado un poquito esa información y vamos a ver cómo se aplica para medicina. Entonces, como les decía, estos dos están implícitos dentro de algo más grande que es la inteligencia artificial. Algunas de las diferencias, aparte lógicamente del tiempo donde se originaron estas tecnologías, es precisamente utilizar redes neuronales artificiales que en investigación han sido muy útiles y nos permite analizar gran cantidad de datos y poder encontrar información que tal vez no encontraríamos de otra manera. Entonces cambia un poquito la manera de pensar, siempre lo hacíamos, teníamos una hipótesis, recolectábamos unos datos y luego verificábamos cruzando variables si esos datos estaban. Pero aquí invierte un poquito las cosas, los algoritmos pueden autoaprender, podemos consignar datos, supervisar qué datos queremos darles, por supuesto, y luego ellos nos pueden dar información de nuestro interés y encontrar hipótesis que tal vez no se nos habían ocurrido. Entonces, es cómo se mueve hacia la investigación. En la práctica clínica nuestra nos puede ayudar a definir pronóstico de algunas enfermedades, a evaluar el riesgo de presentarse algunas complicaciones y nos puede ayudar en el diagnóstico, precisamente. Entonces vamos a ver algunos de estos ejemplos y aquí está un trabajo muy interesante que habla de función diastólica. Entonces tenemos información de ecocardiogramas en función diastólica y lo que hace la inteligencia artificial es clasificar a los pacientes según ciertos parámetros que nosotros ya le hayamos dicho. Entonces, de acuerdo al tipo de disfunción diastólica, separa a los pacientes en ciertos grupos y los clasifica. Entonces, lo interesante es que pruebas como estas se comparan con estudios invasivos. Por ejemplo, aquí tenemos un modelo arriba de 83 pacientes con presión venosa central y una curva de pulso para ver cómo estaba la función diastólica. Y, como lo dijimos, la inteligencia artificial nos modifica en 2 grupos los pacientes, de bajo riesgo o de alto riesgo. Y es útil porque el TOPCAT, que es un estudio nuestro tradicional que evalúa espironolactona en falla cardíaca, son esos pacientes los que se analizaron acá y se comparó cómo estaba la sobrevida después de ver esa clasificación y claramente tiene aplicación porque nos confiere pronóstico en esos pacientes, es decir, un alto riesgo en esa clasificación de Machine Learning le da aumento el riesgo de morirse en un seguimiento. Aquí algo similar que nos puede ayudar a intervención, es decir, estenosis aórtica,
unas gráficas muy similares a las que ustedes vieron, con algunos parámetros del ecocardiograma, pero también características del paciente, y clasificamos a los pacientes según el riesgo, riesgo bajo, riesgo alto, algunos pues que salen de ese riesgo, pero fíjense, y para los que les gusta la epidemiología, un área bajo la curva de 0.98 de casi 1, con una precisión del 94%, que es bastante, bastante buena. Entonces, este tipo de algoritmos nos pueden ayudar a definir cuándo operar el paciente. Entonces, esas discusiones de nuestras juntas que tardan horas, probablemente ingresando los datos, un algoritmo nos puede decir, pues no hágale TAVI, pues no lo opere, o sí, opérelo. Porque lo que estamos haciendo nosotros es analizando datos. Entonces, simplemente teniendo una lista de chequeos, teniendo claro qué datos, podemos establecerlo. Nuevamente, fíjense que además de compararlo con estudios invasivos de función diastólica, se compara con hallazgos de eco y con hallazgos de resonancia. Y esa clasificación de nuestros pacientes tiene valor pronóstico. Entonces, es útil para la toma de decisiones. Yéndonos un poquito hacia el tema de las imágenes cardíacas a propósito de las dos conferencias que acaban de pasar, pues es muy interesante que nosotros podemos darle datos al algoritmo, esto es el mismo anterior, pero vamos con este, datos al algoritmo, por ejemplo, aquí en tomografías, ¿sí? Tenemos pacientes a los que se le hicieron 2 angioTAC coronarias en un lapso de 2 años, más de 1000 pacientes, y esto es un análisis topológico que es algo derivado de matemáticas en donde no hay una deformación como tal de los datos, pero sí se modifica la manera en que se interpretan, sin que se pierda ninguno de ellos. Entonces, esto es más o menos lo que ocurre y tal vez ustedes han visto esas gráficas en algunos de los estudios que han encontrado. Entonces, nosotros analizamos los datos, en este caso hay un software específico que analiza las placas de ateroma de las coronarias y según unas características, especialmente la intensidad de señal, nos va a decir qué tanto volumen de ateroma hay, cuál es el centro necrótico, qué tan gruesa es la capa fibrosa de esa capa de ateroma, y lo mismo nos da una información del valor pronóstico de nuestros pacientes. Entonces, de hecho, leyendo un artículo que no tenía nada que ver, o sí tenía que ver, pero no directamente con medicina, algunas de las profesiones que estarían en riesgo es la de imágenes diagnósticas, la de los radiólogos especialmente, porque probablemente estos algoritmos puedan darnos conclusiones. Afortunadamente, pues no inmediato, pero sí a futuro. Es muy probable. Bueno, entonces algo un poquito más interesante. Este señor, vamos a preguntarle al público, no mentiras, la historia del fonendoscopio y la INEC escuchando a un niño. Esto ha cambiado. Este es un prototipo de un adhesivo que permite escuchar ruidos respiratorios, ruidos cardíacos, que es pues muy pequeñito y adhesivo. Entonces eso es lo que va nuestra tecnología. Y les quería mostrar, esta es una empresa australiana, Medicine, pero en vez de la E tiene un 3, y es un estetoscopio, forendoscopio, digamos, moderno que está comercializado. Costaba más o menos $600 tenerlo, y es esta imagen de acá. Es algo muy pequeñito. Yo no sé si podemos reproducir ese video. Intentémoslo, si no, pues no hay problema. Pero bastante interesante porque fíjense que es compatible con el teléfono y además pues es compatible con cualquiera de los auriculares nuestros que tengan Bluetooth. Y podemos escuchar qué pasa, pero también si queremos mostrarle al paciente qué es lo que tiene en su corazón, pues también lo va a escuchar. Hay una base de datos para guardar la información del mismo paciente o de muchos pacientes, y lo más interesante es que usa inteligencia artificial y tiene un software que compara los ruidos cardíacos con unas bases de datos y nos dice qué puede tener el paciente. Además, cuánto dura la sístole, cuánto dura la diástole, y el paciente pues, se lo puede poner ahí, nosotros grabamos, escuchamos junto con él y analizamos sus ruidos cardíacos. Aplica también para ruidos respiratorios, no solamente tiene algoritmo para los ruidos cardíacos, entonces es bastante interesante y probablemente, digamos, la sonografía se queda un poquito de lado sin imágenes y estas tecnologías avancen al eco en la cabecera del paciente. Pero es bastante interesante para los que nos gusta la auscultación antes de hacer un ecocardiograma. Listo. Entonces,
tenemos tecnologías adicionales y vamos a tomarnos estos 10 minutos para ver cómo ha evolucionado la electrocardiografía. Entonces, tenemos diferentes dispositivos en diferentes localizaciones, de unos lentes, un anillo o lo que utilizamos habitualmente, que son los relojes inteligentes, para ver cómo está el ritmo cardíaco y si hay arritmias. Esto ha sido de interés y esta diapositiva me la facilitó el doctor Alvarado, y es que los pacientes que han tenido marcapasos hemos querido buscar si hacen o no fibrilación auricular. Entonces ha sido difícil determinar cuánto tiempo es significativo una arritmia para anticoagular a un paciente. Pero un paciente tiene marcapaso porque tiene un bloqueo AB y este dispositivo tiene la función de buscar fibrilación auricular, otro tipo de arritmias. Entonces, sabiendo cómo utilizarlo, podemos enviar esto en una red de información con bases de datos, con nubes, con algoritmos, y que el paciente estando en su casa pueda registrar esa información, enviárnosla y saber, por ejemplo, si un paciente hace fibrilación auricular, le podemos avisar para que inicie anticoagulación. Y esto es significativo porque hay un porcentaje de pacientes muy importante que tienen fibrilación auricular y que no han sido diagnosticados y que tienen un riesgo de hacer una ACV de manera, digamos, elevado. Entonces, por eso hay que documentarlo. Y pues este iceberg que se puede utilizar en la mayoría de conferencias, aquí lo que nos está diciendo es que lo que podemos encontrar con un electro de 12 derivaciones o no, con un Holter, pues es muy poquito respecto al potencial que tenemos utilizando otras tecnologías. Y es que la fibrilación auricular es la arritmia más frecuente del mundo y a medida que pasan los años es más probable que la tengamos nosotros. Entonces podríamos buscarla con otras herramientas. Por ejemplo, tecnología mínimamente invasiva como parches adhesivos o los relojes inteligentes. Entonces vamos a hablar un poquito de eso. Hay algunos estudios que analizaron el impacto de esa fibrilación auricular subclínica, un paciente que no siente nada, pero que en este caso, como el estudio Moswell ACERT, tenían un marcapaso por otra razón y se encontró que esas, digamos, eventos de actividad auricular, que es como se define, o en términos prácticos, taquicardia o fibrilación auricular, de más de 5 minutos tenía aumento del riesgo de hacer FA evidente o franca y le aumentaba, le duplicaba el riesgo de hacer una ACV. Entonces, esta información es significativa, entonces tenemos que tener en cuenta la carga de la arritmia. No es lo mismo algo que dure 60 segundos a algo que dure más de 24 horas. Recordemos que estos pacientes tenían marcapaso por otra razón y esa carga de arritmia confería aumento del riesgo de hacer una ACV. Entonces, ¿cómo buscamos la fibrilación auricular en un paciente que no tenga marcapaso? La mayoría de nuestros pacientes pues no lo va a tener, obviamente. Y tenemos hoy esta tecnología de los monitores de eventos implantables, lo cual es algo en lo que nos hemos familiarizado. Son muy pequeñitos, menos de 3 gramos de peso y una batería que dura 3 años. Estas memorias están en ASA, entonces graba eventos, pero si nosotros no revisamos, él va borrando la información y va grabando, se va sobreescribiendo. Como le digo, hasta 3 años de batería y cada vez son más pequeños y más fáciles de implantar. Sin embargo, no son completamente no invasivos, hay que hacer una incisión en la piel y hay que ponerlos, aunque esto se puede hacer en el consultorio, sigue siendo un problema el costo, entre $2,000 y $4,000. Estos dispositivos los estamos utilizando aquí en la fundación. Estos dos últimos, los más pequeñitos de abajo, son los que hemos usado recientemente y ahora el paciente puede generar alertas de síntomas en su teléfono. Entonces sentí palpitaciones y le da un touch y esa información migra a la base de datos nuestra y podemos saber si el paciente hizo la arritmia o no. Es clave el tiempo y es que estos dispositivos, entre más tiempo los utilicemos, pues mayor tasa de documentación de fibrilación auricular. Entonces hasta 30 meses, 40% aumenta la capacidad de detectar fibrilación auricular. Y eso es importante porque en la mitad de los pacientes se genera un cambio en el tratamiento, es decir, anticoagularlos. Aquí tenemos más información al respecto, pero es más o menos lo que ocurre. Detección de FA mayor a 6 minutos, 22%, y en el ACER2, 34%. Entonces, son útiles. Otro estudio de características similares que refuerza la idea que entre más tiempo esté el dispositivo monitoreando a nuestro paciente, pues es más útil. Vamos a lo que seguramente quieren escuchar, que es el uso de relojes inteligentes para la búsqueda de fibrilación auricular. Y aquí tenemos estas últimas versiones del iWatch
con estudios serios que se han hecho en cardiología con expertos y con comparadores importantes. Entonces aquí tenemos 420.000 pacientes sin historia de fibrilación auricular con el objetivo de detectar fibrilación auricular en una monitorización de manera intermitente con notificación al médico. Y esto es importante, es decir, como vieron al inicio de la presentación, el reloj da una alerta y él encuentra que hay una arritmia que puede ser fibrilación auricular, pero esto debe confirmarse. El reloj graba un PDF, lo envía al teléfono del paciente y el paciente se lo envía a su médico. Esto aumenta la especificidad del hallazgo, es decir, no toda arritmia captada por esta técnica de pletismografía es fibrilación auricular, entonces debe ser confirmada por un especialista para que eso modifique o indique tomar un tratamiento. Vamos a compararlo con otras tecnologías, por ejemplo, aquí tenemos Samsung y Wirins, que es otra tecnología, con estudios serios que se han implantado. Entonces, acá ustedes ven los registros de estos dispositivos, que son muy similares a un electro de 12 derivaciones, y además puede registrar otro tipo de arritmias que ya vamos a ver. Y esas son las alertas que envían los dispositivos. Vamos a comparar esto, y es que algunos de los reportes son no clasificados. Es decir, algunas veces el algoritmo pues, no sabe qué es, dice que hay una arritmia, pero no la detecta de manera adecuada. Y lo que quiero dejar claro es que los algoritmos están diseñados por el momento para detectar fibrilación auricular, específicamente. Entonces, esa es la capacidad principal que tiene. Entonces, hay que saberlo utilizar porque a veces hay arritmias diferentes. Entonces, si nosotros excluimos esas alertas no clasificadas, vemos que puede haber un poquito de ventaja respecto a sensibilidad del Apple versus las demás técnicas. Sin embargo, pues las diferencias son pocas. Llama la atención que cuando se le pregunta a los expertos qué tan fácil tuvieron que interpretar los trazos, pues a Samsung no le fue tan bien en ese sentido, es decir, la calidad de la información en el trazo electrográfico no fue tan buena para Samsung, diferente a lo que ocurrió con Apple. Entonces es por eso que ellos tienen razón en tener esa comercialización y dar ese plus, porque realmente el algoritmo es bastante bueno. Pero fíjense en lo que ocurre, este es derivado del Apple Heart Study, pero hay más cosas. Entonces, estos son pacientes que tienen puesto el Apple, pero tienen otras cosas. Entonces, vale la pena, nos puede reportar un trazo irregular de una arritmia como fibrilación auricular arriba, pero también nos puede reportar un hallazgo como esta pausa tan importante en un paciente que hizo un síncope, ¿sí? Pero esto no es reportado de información del Apple. Esto lo pidieron los médicos con un estudio adicional por parche. Entonces, ¿qué tenemos? Una alarma de arritmia no clasificada, es decir, ni el aparato ni el médico consideraron que era fibrilación auricular. Entonces, a los pacientes se les colocó un estudio adicional más sensible, que era un adhesivo, un parche de registro electrográfico, y ahí se encontraron en un 40% de los casos arritmias que ameritaban un diagnóstico diferente, como por ejemplo acá una arritmia de complejo ancho en donde el paciente necesitaba estudios adicionales. Entonces, son dos mensajes. El estudio, el protocolo y el algoritmo está diseñado para buscar fibrilación auricular, no para otro tipo de arritmias por el momento, y que si sospechamos otro tipo de arritmias tenemos otras herramientas específicas que tenemos que utilizar de manera adecuada. Es decir, perfecto la tecnología, bienvenida, pero tenemos que saber dónde ponerla. No sé si ustedes han visto esto, que es el Cardia. ¿Lo conoce alguien? Hay dos versiones. Esta es vale $99, es una tarjetica y viene con un software adicional. Pero claro, si queremos pagar mensualidad y queremos 6 revisiones al año de los trazos por un experto en arritmias, pues vale un poquito más. Y son estos. Entonces tenemos este de $99, que es una tarjetica, y se colocan los dedos y ahí tenemos un registro de una derivación. O tenemos este, donde es un poquito diferente y tenemos 6 derivaciones, ¿de acuerdo? Pues por supuesto no las precordiales, pero tenemos 6 derivaciones. Con este primer modelo de una derivación se han corrido estudios serios y tenemos publicaciones serias como esta de Circulation,
búsqueda de fibrilación auricular en pacientes adultos mayores, el Vital AF, estudio aleatorizado, en donde el estudio no funcionó, es decir, en conclusión, el aparato no sería útil para buscar fibrilación auricular, pero nos genera una hipótesis interesante, y es que en los pacientes después de los 80 años, específicamente mayores de 85 años, donde es más probable que ocurra la fibrilación auricular, pareciera haber un beneficio de utilizar este tipo de tecnología. Eso es lo que concluyen los autores. Aquí también se utiliza el Cardia, sigue siendo el de una derivación, solamente una derivación, y es un escenario diferente. Es un paciente que hace una ACV, no pudimos documentar la fibrilación auricular y se van ellos con Cardia para la casa versus repetirle un holter de 24 horas, que era lo que hacíamos antes, ¿sí? Y aquí la tecnología pues sí funcionó bastante bien en documentar fibrilación auricular, ¿de acuerdo? Versus un manejo que ya no hacemos, que es solamente hacerle un holter de 24 horas. Sabemos que entre más tiempo de vigilancia, más posibilidad de que encontremos la fibrilación auricular. Entonces, fíjense que aquí nos dan un número necesario a tamizar, sería la traducción, porque es screening, es AS, de 13 solamente, en un escenario de un ESUS que es una ACV. Entonces, es una opción de estudio adicional a un monitor implantado. Entonces, esto junto con los relojes inteligentes los podemos utilizar. Vamos terminando ya. Este se llama el Koala, que no lo conocía, lo conocí preparando esto, y es con C, no con K, y también tiene unos estudios interesantes. Por ejemplo, aquí está el registro de cómo sería un ritmo normal captado con ese dispositivo, y como ustedes lo vieron en la diapositiva anterior, 30 segunditos en el tórax y 30 segunditos en los dedos y listo, nos da ese registro. Y también, por supuesto, lo puede enviar al médico tratante. Este es un ritmo normal y aquí hay una detección de fibrilación auricular con el Koala. Entonces, aquí podemos ver que en este escenario de pacientes nuevamente por ACV, 9% de detección de fibrilación auricular, que es similar a lo que encontramos con los demás dispositivos. Y aquí tenemos una publicación 2023 con la validación de este dispositivo, bastante interesante si la quieren revisar, porque pues el comparador es importante. Esa es la publicación. Bueno, entonces, tenemos, perdón, me devuelvo un poquito, tenemos diferentes herramientas. Hay un anillo, pero en PubMed no encontré ningún estudio serio al respecto, entonces pues no se los traje, porque cuando ustedes hacen una búsqueda en Amazon de tecnología relacionada, pues hay mucha información, pero tenemos que ser muy prudentes. La Sociedad Británica y Norteamérica tienen unos registros y unas publicaciones definidas de cuál es la tecnología, es decir, cuáles son los tensiómetros que están validados, son estos, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros no tenemos ese documento, pero sí podemos extrapolarlo, y lo mismo aplica para los monitoreos de ritmo cardíaco. Vamos terminando, y lo que quería mostrarles es que hay diferentes tecnologías de escaneo de ritmo y cada vez es más frecuente. Yo lo he vivido con mis pacientes, que ellos tienen sus parches, etcétera, y tienen en el electro, les llevan a uno el electro en el smartphone a la consulta, y tenemos que revisar si realmente están dentro de estas listas, que son los que tienen un rendimiento diagnóstico adecuado, y saber para qué lo queremos, ¿de acuerdo? Y saber en qué paciente lo vamos a aplicar. Entonces, esta es la evolución de la tecnología a la que tenemos que estar, digamos, dispuestos a convivir con ella si queremos sobrevivir. Esas son las conclusiones, precisamente. La inteligencia artificial está aquí, debemos aprender a trabajar a su lado, y que las nuevas tecnologías son una herramienta útil, pero hay que tener prudencia, se deben utilizar bajo la evidencia científica disponible y escenarios específicos muy claros. Entonces, lo que vale la pena es que creo que podríamos correr un protocolo de estudio en nuestros pacientes en búsqueda de fibrilación auricular, específicamente post-ACV. De hecho, el cuadrito que ustedes vieron del Koala es desarrollado en Suecia, en Karolinska, que es una institución líder a nivel cardiovascular que tiene convenio con la Fundación Santa Fe Bogotá. Entonces, hay muchas cosas para trabajar. Muchas gracias.